su obra, especialmente. Sí, gracias. Al que no conozcáis la obra, La Sociedad de la Mente en este caso. Toda filosofía es mala psicología. Fijaos lo que sería decir eso hoy en día en cualquier lugar. Decir que toda filosofía es mala psicología, la gente va y se tira las manos a la cabeza. Pues este señor y esa parte, el tema de por qué llega a esa conclusión y por qué dice lo que dice, es tema lógicamente, de otra presentación. Quizá la tengamos, ¿por qué no? Pero es importante el trabajo ético en este sentido porque fijaos lo que está diciendo. Esto es en el año 1990 que se dijo, pero este planteamiento viene desde 1956 en la conferencia de Dartmouth. Entonces, 5 puntos que vamos a discutir y vamos a ir rápidamente porque tenemos unos 35 minutos para poder debatir y que luego participéis vosotros. Esos son 5 puntos. Vamos a ir directamente al primero en este sentido y es la definición y el alcance que tienen dos, digamos, una que ya conocemos y otra que todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero se oye ya mucho hablar. Digamos que los que venimos siguiendo esto hace años que oímos hablar de esto, y para los amantes de la ciencia ficción que estén por ahí, se acordarán perfectamente de Skynet, por ejemplo, en el sentido de que hay una inteligencia artificial débil o narrow AI o narrow IA, yo le he dado así el Spanglish un poco para poder encajar bien porque el lenguaje de la tecnología es el inglés, ¿ok? En la que precisamente, que ya lo conocemos, siendo débil, son sistemas que están diseñados para realizar tareas absolutamente específicas y que están lógicamente confinados a una o varios usos o utilidades. Eso ya lo conocemos, lo estamos utilizando ahora mismo todos los días y en el caso de Odisea es el trabajo que se está haciendo sobre esta inteligencia artificial que ya nos es conocida. Y luego por el otro lado tenemos la inteligencia artificial general, que es una capacidad teórica de las máquinas, precisamente para emular, para simular, se puede decir también, y para razonar y aprender de una manera similar a lo que lo haría un ser humano. Es decir, estamos entrando en un terreno tremendamente escabroso porque, y luego lo vamos a ver por qué, la misma inteligencia artificial como término todavía no se sabe exactamente tampoco qué es. Y vamos a ver las sorpresas que eso va a traer durante el debate. Esta es la definición inicial y el alcance, ¿ok? Para no extendernos mucho también. Entonces, y aquí puede entrar, Enrique, puedes entrar cuando tú lo desees, porque estamos en debate. Esta cuestión del contexto conocido, es decir, no, Enrique, perdón, es decir, que tienen una base de datos, que tienen una serie tienen alcance, tienen acceso a una serie de datos y con esos datos se entrenan y con esos datos aprenden. La cuestión entre estas dos cuestiones es que cuando está fuera, en el caso de la inteligencia artificial general, cuando está fuera del contexto, cuando no tiene datos, y eso podría aprender absolutamente desde cero, como no ocurre con la inteligencia artificial débil, que ya sabemos que aunque sea un ejercicio teórico, algo hay en el horizonte. Muy bien. Y ahí, Sí, sí, adelante, ah, Enrique. Correcto. Frank, si puedes pasar al anterior un momento. Sí, cómo no. La idea, bueno, en el planteamiento de Frank aquí se ve una propuesta de que es la inteligencia artificial actual o el Narrow AI, con un enfoque limitado de lo que pueden ser las capacidades cognitivas. Bueno, si pasas al Ujú. anterior, Frank, Sí, al principio, en el punto uno. correcto. Sí, que no, estoy viendo para que me No, deje no, ir no hacia se ve. atrás. No, no, exactamente, no me deja ir hacia atrás ahora mismo. Ya. Con el cursor, a lo mejor, si le das hacia Sí, atrás con el correcto. cursor. Ya. Sí, no, no me deja ir para atrás, ¿eh? Sí, No no, no me puedes. deja.
No, no puedo ir hacia atrás. Ok, Ah, pues ya te has pasado, pues tienes que ir por atrás. exactamente, sí Intenta, o sí. Sí, inte- un segundo. intenta abrirlo de nuevo. Exactamente. Bueno, Bueno. mientras que Frank consigue rebobinar, una de las ideas para hoy, bueno, incluso si vas al principio, si te pones en la portada, si inicias en la portada, Ujú, en la primera transparencia, en, en esta, si le inicias ahí, pues un poco la idea que comentaba al principio es que Frank y yo os proporcionábamos una idea de qué es la inteligencia artificial narrow, en este caso, y cuál es en confrontación de las capacidades de una inteligencia artificial general. Este gráfico lo ha hecho Frank y demuestra una primera cosa. La primera cosa es que cuando hablamos de inteligencias artificiales, tratamos de mimetizar de alguna manera un ser humano. Una máquina no tiene por qué tener una forma humana, pero todos tenemos en la mente esa especie de sustrato que nos hace ver que una máquina, para ser como nosotros, tiene que ser incluso físicamente como nosotros. Y esa es la primera cosa que podemos tratar o que podremos tratar cuando estamos hablando de AGI o inteligencia artificial general. La inteligencia artificial narrow o la débil, como la ha traducido Frank, lo que trata de demostrar es que no necesariamente puede haber capacidades físicas, sino que nos estamos centrando en capacidades de proceso. La Narrow es una inteligencia que se basa en una capacidad de proceso determinada a día de hoy y vamos a ver cuál es el salto hacia la General. Lo primero es hablar de las definiciones, así pues, si pasas a la siguiente transparencia, ujú. a la tercera creo que Sí. era, Y, dentro de los puntos de discusión, el primer enfoque era el que ha puesto Frank, el siguiente era el que ponía yo aquí. ujú, Desde este es mi punto de vista, la inteligencia artificial narrow la podríamos definir como aquella que es capaz de realizar tareas concretas, muy específicas, pero siempre en contextos conocidos. Es decir, en los contextos conocidos, luego lo vamos a ver en otra de las palabrejas que he puesto por ahí, es la familiaridad con la que o bien ha sido entrenada o la familiaridad de los estadísticos que maneja. Es decir, la inteligencia artificial de hoy, saliendo de o bien los datos o bien las reglas conocidas, se equivoca habitualmente. Y por eso, de ahí mi definición, es una definición un poco libre, frente a la que podría ser la General AI, la inteligencia artificial general, donde las máquinas, en principio, realizarían tareas que no necesariamente eh, fueran tareas focalizadas en un contexto concreto. Podrían ser tareas para las que la máquina no ha sido entrenada, para las que la máquina no tiene reglas inicialmente o no ha tenido reglas inicialmente, o para las que la máquina, en principio, no ha sido familiarizada. Esa es un poco la idea frente a la primera definición que mostraba Frank. Y en la siguiente transparencia, lo que queríamos mostrar es un hilo para que se viera la separación que hay, la separación que existe, la separación que existió desde las primeras definiciones, o la primera definición en este caso, de John McCarthy en el año 55, cuando acuñó el término inteligencia artificial. Inteligencia artificial en aquel momento se refería o trataba de referirse a la inteligencia de las máquinas. La palabra artificial apareció como un símil a la máquina. En aquel momento, en el año 1955, hace ya bastante, lo que se quería hacer referencia es simplemente a la máquina. ujú. Se hablaba de máquinas pensantes, de thinking machines, en contraposición a cómo piensa un ser humano. No se trataba de decir en ningún caso que
el foco se ponía en tratar de pensar como el ser humano, Exacto. que es una de las cosas que nos encontramos habitualmente en muchísimas presentaciones. El foco en aquel momento era pensar en el resultado, no era pensar en el proceso. Las máquinas procesaban, los Ujú. seres humanos pensaban. Y no se trataba de ver o de hacer la similitud en cómo piensa la máquina, sino en cuál es el resultado del pensamiento del ser humano para ver si el resultado de la máquina ante un determinado problema pudiera ser igual. Obviamente, las máquinas de aquel momento no procesaban como las máquinas de hoy. No he puesto, no he puesto pues eso, en los años 60 se desarrollaron bastante las redes neuronales, otros paradigmas de computación. En el año 97 ya una máquina ganó Ujú. de manera, vamos a decirlo así, recurrente a un ser humano, es el Deep Blue. Y en el año 2019, bueno, en el año 2016, 17, 18 tenemos el AlphaGo. En el año 19 se integran las primeras inteligencias artificiales en un caza de combate, ganando pues, al típico Top Gun americano. En ese momento, al menos en el entorno de defensa, pues tenemos un hito, y es el hito de el ser humano puede llegar a perder un combate, puede llegar a perder un conflicto, puede llegar a perder una guerra hecha de máquinas contra máquinas. En el año 19 seguíamos teniendo Narrow AI. Es una máquina que automatiza determinados procesos y toma decisiones de una manera que el ser humano no puede. En el año 22 surge OpenAI, todo el mundo lo conoce, está de moda, y en este gráfico lo que pretendo mostrar es la compresión de los tiempos. Del año 55 al año 97, es decir, desde que eh, se pretendía que las máquinas generaran resultados de una determinada manera, hasta que una máquina llegó a ganar en un juego con unas reglas establecidas Ujú. al mejor de los seres humanos en ese juego. Como pueden ver, son bastantes años, son 40 años, 42 años, mientras que desde el año 97 al año 19 hay una compresión en el tiempo brutal, y del año 19 al año 22, a pesar de estar hablando todavía de inteligencia artificial débil, hay una compresión de tiempo aún mayor. Estamos pasando de 42 años para generar evoluciones a apenas unos pocos para poder ver cuál es la curva de aprendizaje, ¿no? En términos de la inteligencia artificial. Eso es lo que pretendíamos mostrar en, en esta transparencia. Paso a Frank. Ujú. Muy bien. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿ah? Poco precipitado, de una forma precipitada, de que precisamente este conjunto limitado de habilidades cognitivas en tareas específicas, que ya lo conocemos como inteligencia artificial débil, y la IA general, que todos conocemos más que todo a través de esa nueva mitología que es la ciencia ficción y el cine en este caso, de cómo, de lo que se ha pasado, como ha dicho muy bien Enrique, que se ha pasado del propósito de procesar al de pensar directamente. Y claro, ¿cómo pensamos nosotros? O sea, ¿qué significa que un ser humano piense? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica que hace que un ser humano piense? Pues esa es parte del santo grial de la cuestión en cuanto a la IA general se refiere y también a la IA débil, porque precisamente estamos ahora mismo con, las redes neuronales es precisamente lo que se persigue. Aquí también tenemos en Odisea pues un área que está tocando esto, que es el área de neuroética precisamente, y que bueno, ellos han tenido ya sus propias presentaciones en ese sentido. Muy bien. Adelante, Enrique. Esta es Pues número dos. sí, en, en cuanto a las capacidades cognitivas, yo tengo que decir pues un par de cosas. La primera es que eh, se hace difícil ver cuál es la capacidad cognitiva de una máquina. Una de las primeras cosas que a nosotros nos chocaba cuando aproximamos al problema de la inteligencia artificial es la desnaturalización
de las palabras. Una capacidad cognitiva es un elemento muy asociado al ser humano. La capacidad cognitiva, rápidamente, en términos tecnológicos, la hemos asociado a las máquinas. Las funciones cognitivas son bien conocidas, bueno, pues no hay un acuerdo estricto, pero todo el mundo sabe lo que es un razonamiento, todo el mundo sabe lo que es la percepción, todo el mundo sabe lo que es la comunicación, todo el mundo sabe lo que es el comportamiento, todo el mundo sabe lo que es la memoria de trabajo o la toma de decisiones. Todos son funciones cognitivas y son funciones cognitivas asociadas al ser humano. Una vez que las trasladamos a las máquinas, ya digo que es el primer choque, lo que se ve o lo que hemos visto en muchísimas publicaciones científicas es que la inteligencia artificial, como definición, se ha matizado en el modo imitación. Es una imitación a, a cómo piensa, cómo razona, cómo toma decisiones o cómo comunica el ser humano. Los modelos de lenguaje nos han permitido ver a todos, no solamente al entorno científico, sino a toda la sociedad, cómo una máquina se puede comunicar con un ser humano con una interfaz eh, similar a la de un ser humano. Por tanto, la palabra que yo utilizo aquí en azul es imitar. La imitación es lo que se pretende hoy en día con los sistemas que tratan de generar solución a problemas a través de capacidad de proceso en una máquina. En la inteligencia artificial general, el paso más allá, el paso más allá será pues que esa imitación no se tiene por qué dar. No tienes por qué llegar a imitar, puedes replicar esas funciones cognitivas del ser humano. La máquina llegará a no a imitarlas, sino llegará a replicarlas sin haber tenido que pasar por un periodo de familiarización previa, que es lo que ahora mismo no hace la inteligencia artificial débil. Esa es mi visión sobre a qué podríamos denominar capacidad cognitiva de la inteligencia artificial actual, a cuál sería el paso a la capacidad cognitiva de una inteligencia artificial general o para el futuro. Exactamente. Ahí agrego un punto también, Enrique, que es importantísimo, es que si eso está aprendiendo a imitar la forma en la que nosotros procesamos y luego pensamos, digamos, la información en este sentido, luego, una vez que se alcance esa encrucijada, ese threshold, como decimos en inglés, una vez que se alcance eso, que será o se sitúa entre uno de los límites en lo que podría ser una inteligencia artificial general. Lo interesante aquí va a ser en el contexto humano, meramente humano, va a ser el hecho de que una vez que alcance, cómo va a transformar o cómo nos va a enseñar a los seres humanos a cómo transformar o cómo transforma esas mismas funciones cognitivas y cómo las mejora. Eso es uno de los campos en los que, por ejemplo, alguien como Nick Bostrom ha estado funcionando, y Nick Bostrom lo vamos a volver a mencionar porque hay precisamente aquí hay algo que es más allá de la inteligencia artificial general. ¿Ok? Y entonces, sí, Enrique. Perdón. Y entonces, No, no, sigue, sigue. sí, sí, no, perfecto. Esto, digamos que las limitaciones de aplicaciones, pues queremos simplemente presentarlo en pantalla, aunque son autoexplicativas, es decir, lo hemos hecho de la forma más sencilla posible. Aquí volvemos a repetir algo de lo que ya hemos podido decir antes, ¿ok? Pero que es muy importante precisamente distinguir una cosa de la otra, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí en el caso de ese punto 3.2, ¿no? La IA general, es que el señor Altman, después de todo este rifirrafe y toda esta telenovela que ha habido prácticamente con lo que ha sucedido con OpenAI y la relación que tiene con Microsoft. Y digo esto porque son el ejemplo más significativo de cómo ellos directamente ya están apelando o están
procesando, ya ni siquiera para trabajar con inteligencia artificial general, ya ellos hablan directamente en su blog de superinteligencia, ¿ok? Superinteligencia artificial en este caso. Así que vemos que estas cuestiones hay que tomarlas como lo que son hype, son euforia, es marketing tecnológico porque en Silicon Valley las cosas funcionan de esa forma. Es un marketing tecnológico que entre más ruido haga y más esté en los medios de comunicación, más inversores atrae. Es una estrategia simplemente sin más. Enrique. Bueno, entre las limitaciones ya hemos mencionado algunas. Yo vuelvo a remarcar en azul las dos que, que yo creo. En cuanto a la inteligencia artificial narrow, el problema es lo que mencionaba antes. Funciona mal, las respuestas no son correctas en aquellos contextos para los que no está preparado. No quiere decir que no funcione, lo que quiere decir es que funciona mal. Es decir, necesita una experiencia previa, del tipo que sea. Dentro de las inteligencias artificiales hay múltiples paradigmas. No solamente están las inteligencias artificiales que aprenden, sino que también están las inteligencias artificiales que ya han aprendido, las estadísticas, la definición. Hay muchas inteligencias artificiales, pero la cuestión es que funcionan mal hoy en día aquellas que no están familiarizadas con el contexto. En la evolución, la evolución y cómo creo yo que va a ser la evolución. Bueno, pues unas me escuchan mal, ¿me escucháis mal? Sí, se escucha un poco, tiene ahí un ruido, correcto, el micrófono. Tanto A miedo que ver, hay sobre la ahora se IA me oye y los mejor. micrófonos no funcionan bien. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, perfecto. Sí. Bueno, lo que quería decir es que mi visión sobre cuál va a ser la evolución hacia la General AI eh, no se sabe, pero mi visión es que todo se va a encauzar mediante los paradigmas de causalidad. Es decir, hoy en día uno de los términos que se han acuñado, ¿no?, recientemente es el de Casual AI, pues aquellos paradigmas de aprendizaje que no necesariamente, para los que no necesariamente estás entrenado, son paradigmas de aprendizaje que buscan causas, que buscan ligaduras, no necesariamente propias del entrenamiento al que has sometido a la máquina. Creo que por ahí ese enfoque generativo causal es el que va a permitir unir los dos mundos del Narrow AI y del General AI, dando paso a una inteligencia, ya digo, no contextualizada, que en principio es capaz de resolver correctamente problemas para los que no tiene ningún tipo de familiarización previa. No quiere decir, insisto, que las inteligencias artificiales de hoy en día no puedan abordar problemas exactamente solamente aborden problemas exactamente basados en un entrenamiento, en unas bases de datos dadas. Lo que estoy diciendo es que funcionan mal. No solamente porque tengan alucinaciones, sino porque en muchos casos, a la hora de resolver el problema, te guían sobre un camino que es bastante divergente. Entonces, esos paradigmas de causalidad que yo menciono permitirán parecerse mucho más a los razonamientos que hace el ser humano. Nosotros nos encontramos en contextos muy diferentes para los que no estamos en absoluto entrenados, en absoluto, y somos capaces, mediante determinadas habilidades y con cierta capacidad de abstracción, que hoy en día no tienen las máquinas, de abordar esos problemas y resolverlos correctamente. No solamente voy a decir eso, sino que la inteligencia artificial general será una inteligencia artificial capaz de, a partir de esos paradigmas, inventar cosas, generar inventos o tener mentes maravillosas, ¿no? Serán los nuevos Einstein, serán personas que a partir de una determinada, serán máquinas que a partir de una determinada capacidad serán capaces de inventar nuevos teoremas, no de resolver nuevos problemas. Eso es generar nuevos paradigmas, generar nuevas preguntas y nuevas respuestas a esas nuevas preguntas.
ese es el enfoque que yo tengo en esta dicotomía débil general. Muy bien. Y como ejemplos, en este caso, ejemplos representativos que tenemos de cada uno de ellos, la IA débil, en este caso ese punto 4, ese 4.1, esos asistentes virtuales, Siri, Alexa, Cortana, estos algoritmos de recomendación que podemos tener, por ejemplo, en Spotify, quienes tengan, o en Netflix o en Prime Video, etcétera. Mil cosas que nosotros ya, los que estamos aquí, especialmente en Odisea, que tenemos conocimientos, aunque seamos de diferentes ramas, tenemos conocimientos de cómo funcionan o de cómo identificarlos, ¿no? Los LLM son inteligencia artificial débil, aunque son posiblemente quienes nos están llevando al próximo paso. Pero lo que sí es verdaderamente fascinante, por lo menos, y aquí hacemos digamos que la diferencia entre especular e inferir, ¿no? Es por lo menos sí especular teóricamente en qué consistiría una inteligencia artificial general, es a qué tipo de ejemplos, y ahora mismo solamente los encontramos en la ciencia ficción y realmente no son los mejores en el caso de la ciencia ficción. Yo mismo aquí tuve hace aproximadamente un año, me parece, algo relacionado con eso precisamente sobre cómo incluso dentro de la ciencia ficción aparece la IA y a veces no aparece la IA tampoco. En absoluto aparece. Pero cuando ha aparecido siempre se le ha puesto como este ente omnipotente, omnisciente. Y es que lo que no debe suceder en este caso es esa antropomorfización, en ese sentido de querer hacerla, convertirla en una divinidad. Los que crean en una divinidad, muy bien, pero suele suceder que se le da esa divinidad y además maligna encima de eso. No, nunca he visto yo una inteligencia artificial en la ciencia ficción que sea de alguna forma benigna, por decirlo de esa forma. Entonces aquí esto es un campo totalmente, es el salvaje oeste. No se sabe, hay gente que ha estado trabajando en este sentido. Ahora mismo puedo recordar a Ben Goertzel, en este caso, que además tiene una empresa que ya lleva unos años trabajando precisamente en cómo debería ser una inteligencia artificial general y en qué debe consistir, porque ahora mismo nadie lo sabe. Nosotros no lo sabemos, solamente podemos especular al respecto o inferir sobre, por ejemplo, los LLM y lo que se representaría un GPT-5, por ejemplo. Y una cosa que tuvimos ahí una línea histórica en una de las diapositivas anteriores, lo cual me recuerda que en 1993, aunque no hablaba de inteligencia artificial, sino que hablaba de lo que se denomina una singularidad tecnológica, que está, por supuesto, provocada por esa inteligencia artificial general. El profesor, para los que están viendo ahora mismo, ¿no? Que lo vayan a buscar y se puede leer online porque es gratuito, está online. Hace 31 años se publicó este paper del profesor Werner Vinge, Vinge, para los que quieran ir en este caso, a buscarlo, y cómo sobrevivir a una era posthumana. Lógicamente, este tipo de cosas nos pertiene porque nosotros estamos dedicados aquí en Odisea a la IA ética. Y eso es un territorio donde vamos a entrar ahora en un momento. Adelante. Sí, Enrique. Bien, muy bien. Si Enrique, ¿me oyes? No, no se oye. Vale, muy bien. Empiezo yo en este caso, Enrique. No hay problema. Nosotros hemos planteado, y es una pregunta, digamos que es una pregunta muy correcta la que nosotros nos estamos haciendo en el contexto de Odisea y en nuestras propias ramas profesionales. El interés o el trabajo directo que estemos haciendo con IA es esto de que si se está regulando pragmáticamente en la Unión Europea. Es decir, si lo que estamos haciendo o esto que se ha aplaudido tanto,
Algunos no lo hemos aplaudido. Sí, bueno, es un paso adelante, pero es un paso adelante nada más. Regulando pragmáticamente la Unión Europea. Eso de pragmáticamente, pues, es un problema. ¿Realmente estamos siendo pragmáticos en la Unión Europea regulando cuando nosotros, y eso es una pregunta que os planteo a la vista del debate, ¿no? Cuando pasemos a preguntas y a ruegos, etcétera, es si nosotros no tenemos en la Unión Europea ni una sola de las grandes empresas de inteligencia artificial, de los gigantes, sino que están tanto en Estados Unidos como en China, ¿ok? ¿Estamos regulando con conocimiento de mercado? Eso es una pregunta que yo os hago. Y aquí esto que también Enrique lo ha puesto aquí en azul, que es muy bueno. Esto es un conocimiento real que tenemos. Ahí voy a pedirle a Enrique que lo matice. ¿O es una vanguardia nominal? Es una grandísima pregunta. Enrique, ahora sí puedes. A ver si se te oye. No se oye. No se oye. Bueno. Sigue intentándolo, Enrique. Sigo yo con ahora para que nos hables esto de conocimiento real o vanguardia nominal, que es muy bueno. Eh, y en el caso de la IA general, bueno, aquí tenemos una serie de desafíos, precisamente, y ya sabemos muy bien que la IA general, como la inteligencia artificial, la que conocemos, la débil incluso, tiene una cuestión, tiene un problema de hardware en este sentido. Es decir, y ya sabemos ahora mismo en el contexto geopolítico y geoestratégico incluso, que tenemos un grandísimo, y aquí es donde entra el área de defensa, que tenemos un problema ahora mismo con una guerra fría que sí está sucediendo, una 2.0 por lo menos, porque si hay algo que de lo que apoderarse ya no son armas atómicas, son tierras raras y que conducen a semiconductores en este sentido. Entonces, el hardware es un problema y se han tenido que, en este caso, reinventar. Enrique, ¿estás desconectado con el micrófono? ¿Sí? Ok, vale. No se oye. No. Perdón, Mike o alguno de los que está por ahí le puede escuchar, yo no lo oigo. No, no se le No, oye. no se oye, Enrique. Yo he propuesto que se intente conectar por móvil, si puede, para por lo menos tener el sonado. Correcto. Muy bien, continúo yo mientras Enrique se pueda conectar, porque no veo aquí, ¿no? Está todo aquí en orden. Bien, en este caso de hardware, ahí se ha planteado una pregunta también, esto de la convergencia NB-IC, quien no esté familiarizado con el término, se trata de la separación que se hizo de estos cuatro grandes sectores de la tecnociencia, se le puede decir, ¿no? Ya no lo digo de la tecnología o de la ciencia por separado, son una misma cosa en realidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con ciencias cognitivas, con ciencias de la información, con biotecnología, con nanotecnología en este caso. ¿Ok? Entonces, la convergencia de estas cuatro grandes y que de estos cuatro grandes pilares, por decirlo así, y que el lazo, lo que los une precisamente es esta inteligencia, esta forma de procesar información y de pensar electrónicamente, que es precisamente la inteligencia artificial en ese sentido. Y siguiendo, ¿cómo va a evolucionar en relación con la IA general? Si la IA general va a absorber a la IA débil, si van a ser una sola cosa, no lo sabemos. Es una pregunta también, ¿cuál va a ser la evolución de la regulación de IA débil? Que, por ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando tan arduamente o se está trabajando tan arduamente desde el seno de la Unión Europea. Si pudiésemos estar a un paso, perdón, de esa IA general en este caso, ¿nos va a servir eso? Porque como no sabemos, eso nos va a ser de utilidad realmente, no lo sabemos con certeza. Y luego una pregunta que es una necesidad de una GAIA. Eso es un acrónimo, no sé si quienes no lo conozcáis. Es el acrónimo de Global Augmented Intelligence Alliance. Es decir, la Alianza Global para la Inteligencia Aumentada. Esto es una idea que han dando vueltas por ahí. Yo la he escuchado de la profesora Amy Webb, una renombrada futurista en los Estados Unidos, que además fue la primera persona que llamó a las seis grandes empresas americanas, le llamó la mafia G,
y a las 3 grandes empresas chinas de IA, me refiero, le llamó BAT, vampiro, murciélago, perdón. No pun intended, como decimos en inglés, ninguna referencia a otra cosa. Es simplemente utiliza ella en su libro, Los 9 Grandes, se llama, recomendado también, utiliza esta idea de una alianza global y nosotros tenemos que ver con eso porque son universales realmente. Es decir, si la regulación ahora mismo solamente es sobre la Unión Europea, y aquí vamos a tener problemas de duplicidad incluso, los vamos a tener, ya en un contexto global. No sé, esto va a ser universal, podría ser universal. Una cosa que decía Enrique fuera porque no tiene problemas el audio, pero una cosa que decía Enrique es si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Es decir, en el contexto de defensa, es que, bueno, nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos entrar en esa temática porque no es ética, porque sí, pero es que si lo está haciendo, por ejemplo, no es por nada, pero si lo está haciendo Estados Unidos, si lo está haciendo China, nosotros no vamos a quedar atrás simplemente porque nuestra regulación dice que no debemos entrar ahí, por ejemplo, o no vamos a experimentar al respecto, o nuestras empresas brillantísimas, empresas y startups de inteligencia artificial que podemos tener aquí en la Unión Europea, se van a tener que ir afuera a buscar capital o a operar fuera para poder entonces, digamos que escalar estas cumbres borrascosas, vamos a llamarle. Eso es una cuestión sobre la que hay que hablar precisamente. Enrique, si estás ahí, no se oye. Bien. Voy a pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el problema. Si puedes, te reconectas, Enrique, me parece, ¿eh? Aunque tú lo estás grabando, no puedes. Bueno, aquí la cuestión de futuro. Bueno, los conocemos. Para nosotros, además de los problemas éticos que tratamos en Odisea, también el área de defensa, que es muy inusual que una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Que es absolutamente civil, tenga un área dedicada a cómo la IA, en cuanto a defensa y seguridad se refiere, no es la misma que utilizamos todos los días. Y yo os refiero a la anterior sesión que hubo con Enrique Martín, precisamente, que está aquí, ¿ok? De cómo él explicó cómo se debía plantear, porque es totalmente distinto de cómo lo planteamos para el mundo civil en este sentido, ¿ok? Tanto los problemas éticos como la geoestrategia, de eso ya acabamos de tocar algo. Y en el caso de la IA general, para no extenderme mucho más y poder entonces, a ver si arreglamos esto, poder entrar porque dejamos de grabar con las preguntas. Eh, en este caso, los problemas éticos de difícil predicción que tendría una IA general, porque como no sabemos si eso va a controlar a otras IAs, estoy hablando en plural en este sentido, si las va a controlar, si no las va a controlar, si en el caso no sé, de alguna forma, si esta IA general va a estar confinada también y solamente va a ser para una empresa o solamente va a ser para unos usuarios, o allá cuando comenzó el mercado de la computación en nube, si solamente va a ser servicios a los que se acceden, por ejemplo, a los que acceden empresas o individuos que están pagando una cuota para ello, un modelo de licencia. ¿Va a ser así o va a ser como nos lo han puesto, que pues es una inteligencia, que además esa palabra pues está sin, y solamente la palabra inteligencia está sin definir también? Eso va a abarcarlo todo, y eso es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, y eso es uno de los problemas que tendremos que redefinir nuevamente todo el trabajo ético que se ha venido realizando sobre la IA débil tendrá que necesariamente redefinirse cuando haya, y si hay, ojo, una IA general en este sentido. Enrique, a ver si se te oye. No, no se te oye. Vale. No se me oye, ¿no? Ahora No, sí. tengo que reiniciar. Ahora sí. ¿Ahora sí se me oye? Perfecto. Vaya. Muy bien. Bueno, disculpad porque no he podido comentar nada. Nada,
un par de cosas que sí me gustaría decir aquí en el apartado de desafíos y futuro. Luego ya, si tenemos unos minutos, pues contestaré por aquí en el chat. Comentaba Eugenio, ¿no?, que ChatGPT tiene capacidades para resolver problemas en los que en principio pues no tendría experiencia. Bueno, ChatGPT tiene que tener datos, tiene que tener experiencia, si no lo resuelve mal. Lo resuelve mal. ChatGPT, insisto, no te va a hacer nunca un nuevo teorema, ni va a ser un nuevo Einstein, ni te va a desarrollar una teoría general de la relatividad. Es más, se la tienes que dar tú para que pueda hacer razonamientos basados en lo que son las partículas subatómicas y de ahí extender un poco el razonamiento a otras teorías. Es decir, tiene que estar familiarizado con el problema. Si no, no quiere decir que no dé soluciones, lo que quiere decir es que las suele dar bastante incorrectas. Desde el punto de vista de la defensa, cuando estamos hablando de armamento, eso tiene unas consecuencias y ese es uno de los motivos por los cuales hoy en día se utiliza muy poco este tipo de sistemas entrenados para armamentos. Problemas éticos y es el que mencionaba antes. La ética es un concepto humano. La ética son principios, son principios con diferentes enfoques filosóficos, como decía Frank al principio, pero no deja de ser un enfoque humano. Todos los problemas éticos los enfocamos desde un punto de vista humanístico. Al menos para la inteligencia artificial débil. Estamos diciendo que una inteligencia artificial general puede hacer más cosas, puede tener un conocimiento diferente, puede dar soluciones a problemas e incluso generar nuevas ciencias como lo haría un ser humano avanzado, e incluso puede complementar o puede enriquecer o puede realizar un incremento de las capacidades humanas de una manera notable. En el futuro lo veremos. Por tanto, los problemas éticos de la inteligencia artificial general son de difícil predicción. Y la otra, el otro elemento es la brecha social. Las inteligencias artificiales generales, siempre y cuando se apliquen al ser humano o en la sociedad, pueden generar problemas de brecha social, problemas geoestratégicos. Habrá países que tendrán capacidades y habrá otros que no los tengan. Habrá una parte de la sociedad que tenga acceso y habrá otra que no lo tenga. Y eso genera unas brechas sociales que son muy importantes y que también hay que analizar en el marco de Odisea. Bueno, yo creo que, no sé si se me ha oído bien o con cortes, Sí, pero debe haber perfecto. algún problema con la conexión. Muy bien. Y sí, ¿Cómo bueno, podría ser una Eugenio inteligencia? ponía... Sí. Ah, sí, perdón. Sí, no, decía que Eugenio ponía un comentario, efectivamente. Bueno, ese ya es un problema humano, ¿no? Ah, Eh, por hay ahora. sistemas que son, como ChatGPT, que son mucho mejores que muchos de nosotros, sí. Pues, es cierto, no, pero bueno, no se trataba de comparar. Mi visión sobre la inteligencia artificial débil, esta era simplemente poner el foco en que no es capaz realmente de resolver de una manera general problemas para los que no está familiarizada. Necesita datos, necesita conocimiento del contexto. Sin datos, sin conocimiento del contexto, si queremos comparar a lo que hace un ser humano, pues efectivamente incluso puede dar soluciones a cosas que ni sabe, y las alucinaciones que pueda tener pueden llegar a ser una mejor aproximación a una solución que la que pueda dar un ser humano. La idea de hoy no era comparar eso con las capacidades del ser humano. La idea de hoy era comparar eso con las capacidades de una inteligencia artificial general que dará un paso más allá y que proporcionará soluciones a problemas para los que ni tiene entrenamiento, para los que no está familiarizada o para los que en principio no está entrenada. Muy bien. Y bueno, aquí la pregunta que planteamos es cómo podría ser una IA general, ¿no? Y una superinteligencia artificial. Aquí donde nos hemos referido anteriormente a Nick Bostrom, que es uno de los, Ben Goertzel en este caso,
Pero Nick Bostrom específicamente en Superinteligencia, que además tiene un libro llamado así. ¿Eso qué significa? Es decir, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Aparentemente solamente el señor Altman sabe la respuesta, o por lo menos ha dicho que sí, aparentemente sabe cuál es la respuesta, o eso es lo que se especula. Lógicamente, eso es lo que se especula y todo esto está sujeto a marketing tecnológico, ¿ok? Y al hype y a la euforia y a hacer ruido en los medios de comunicación. Y entonces, claro, teniendo el consiguiente problema de que en los medios de comunicación, ¿no? A los medios de comunicación convencionales, pues exactamente no se informa, pero por falta de conocimiento, a lo mejor técnico, no se informa de la mejor manera. Sucede así y mucho, ¿ok? En este caso. Paso directamente, Enrique, para que nos quede tiempo de las preguntas. Paso directamente aquí, si me permites. Y esto lo ha puesto aquí Enrique y es fabuloso, ¿eh? Tenemos la obligación de saber cuándo somos conquistados. Si quieres referirte a eso brevemente, Enrique. Bueno, no sé si se me oye, Sí. pero sí, es una de las frases que más me gusta de esta película. No es literal, la traducción ni es literal, ni es... y la traducción que se ha hecho al español es también relativamente mala, pero bueno, él viene a decir, uno tiene que ser consciente cuando ha perdido, uno tiene que ser consciente cuando ha sido conquistado. Es muy importante porque eso evita muchos problemas posteriores, ¿no? He querido poner esta frase sobre todo porque se refiere a lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial general. Hay que andarse con cuidado. Eh, ¿Por qué? Pues porque a la hora de dar pasos uno tiene que establecer una estimación de los riesgos de los pasos que da, ¿no? Porque en un momento determinado las máquinas, como en las películas de ciencia ficción, pueden llegar a sobrepasar y a generar problemas, no digo exactamente los mismos que muestran las películas, pero sí pueden llegar a generar riesgos y problemas para el ser humano. Nada más, yo creo, Frank, deja que la gente un poco intervenga porque Sí. quedan 5 o 6. Muy bien. Solamente pongo esta última, que es nuestra información de contacto, y ya en este caso podemos parar la grabación. Perfecto.